Y un vídeo pero que muy breve de cómo suelen preguntar en selectividad esta pregunta desde un punto de vista más práctico, desde el punto de vista del BAN y desde el punto de vista del TIR. Porque lo que está claro es que esto va a caer en selectividad. Siempre entra un ejercicio de BAN y de TIR. Desde todos los exámenes que tenéis colgados en la web de Selecat, siempre hay un ejercicio de BAN y de TIR. De hecho, excepto el último año que fue el ejercicio 2, siempre el ejercicio 3 de la selectividad había sido un ejercicio de BAN y de TIR que vale 2 puntos o un poquito menos de 2 puntos. ¿Cómo van a preguntar esto? ¿Cómo pueden preguntarlo? Pues pueden preguntarlo de muchas maneras diferentes, pero lo principal que suelen hacer es ponernos unos ejemplos de varios proyectos de inversión, proyecto A, proyecto B, proyecto C, y en esos proyectos de inversión me indican el desembolso inicial, los flujos de caja y el valor residual, y me dan una tasa de actualización y me dicen: analice cuál de estos proyectos de inversión es el más adecuado para la empresa, y tengo que calcular los diferentes valores actuales netos que tienen estos proyectos y compararlos entre ellos. Siempre he de decir, proyecto a proyecto, cuál es viable y cuál es inviable financieramente. Al final tendré que comparar los tres y quedarme con aquel que sea viable y de un valor superior. Si resultara que los 3 proyectos que me dieran o los 4 proyectos que me dieran fueran con un BAN negativo, tendría que decir que no me quedo con ninguno. Jamás llevaré a cabo un proyecto con un BAN negativo, porque eso no sería financieramente viable, y tendré que decir que no elijo ningún proyecto. En segundo lugar, me podrían pedir que indique cómo calcularía la rentabilidad de mi proyecto, del proyecto que me he quedado, cómo podría calcular esa rentabilidad. Ahí lo que tendría que decir es que para calcular esa rentabilidad tendría que coger la ecuación del BAN, ponerle como incógnita la R, en lugar de la K os recuerdo que es la R de la TIR, e igualarla a 0. ¿Tendría que hacer yo el cálculo? ¿Tendría que empezar a hacer un rufine y empezar a calcular cuánto vale esa R? No. Simplemente indicando que calculando esta ecuación igualada a 0 obtendría la TIR de mi proyecto de inversión, entonces ya sería suficiente. Claro, me pueden preguntar cómo calcular la TIR o me pueden preguntar ¿cuánto crees que será la rentabilidad del proyecto? ¿Cuánto valdrá aproximadamente esta TIR? ¿Qué me están pidiendo cuando me preguntan así, de esta manera, sobre la TIR, sobre la tasa interna de rentabilidad? Lo que me están diciendo es que la compare con la K. Lo que me están diciendo es que diga, si el BAN es positivo, puedo afirmar que tengo una rentabilidad, una TIR, mayor a la tasa de actualización que me habrá dado el enunciado. Si el BAN es negativo, puedo afirmar que tengo una TIR menor a la tasa de actualización. Y si el BAN es igual a 0, entonces podré decir exactamente cuál es la TIR. Si yo además he calculado el mismo BAN con diferentes tasas de actualización, podré decir más o menos entre qué valores estará la TIR. Si yo he calculado un BAN con un BAN positivo con una tasa de actualización del 10% y un BAN negativo con una tasa de actualización del 15%, podré decir que la TIR estará aproximadamente entre el 10 y el 15%. En cuarto lugar, me pueden decir que calcule un elemento de la inversión, el desembolso inicial, los flujos de caja, el valor residual, a partir de una ecuación que me puedan decir. Y me pueden decir, por ejemplo, ¿cuál debería de ser el desembolso inicial del proyecto A para que fuera indiferente escogerlo con el proyecto B? Para que dos proyectos de inversión sean diferentes escogerlos unos con otros, lo que tiene que ocurrir es que el BAN del proyecto A sea igual al BAN del proyecto B. Cogeré el BAN del proyecto A con la incógnita del desembolso inicial, lo igualaré al BAN del proyecto B en donde no habrá ninguna incógnita, y despejando esa incógnita aclararé cuánto ha de ser ese desembolso inicial. Lo mismo me puede ocurrir con un flujo de caja o con el valor residual. También me podrían decir cuál ha de ser el desembolso inicial del proyecto B para que la TIR sea de un 20%. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que coger el BAN del proyecto B, dejando como incógnita el desembolso inicial, y poner en la R el 20%. Cuando yo ponga en la R, en la K, el 20% y todo lo iguale a 0,
estaré diciendo que la TIR del proyecto es el 20%, porque cuando el van es igual a 0 estoy calculando la TIR y por tanto podré despejar el desembolso inicial. Y por último me pueden preguntar algo del payback, que es muy sencillo, que es simplemente decir cuándo se recupera la inversión inicial. Por tanto, desde el punto de vista práctico, van y TIR hay que dominarlo porque va a entrar. ¿Cómo se domina? Haciendo muchos ejercicios, acaban siendo casi todos iguales. Si uno hace al final 6 exámenes de selectividad, verá que al final el tipo de preguntas se acaban repitiendo, pero al final suelen ser preguntas: calcular el van y compararlos unos con otros para saber cuál elegir, indicar cómo calcular la TIR, hacer la ecuación igualando el van a 0, indicar cuánto puede valer la TIR comparando la TIR con la K, con la tasa de actualización, y luego calcular algún elemento de la ecuación sabiendo que los proyectos son diferentes, sabiendo que el van ha de ser igual a una cantidad concreta, o sabiendo que me pueden decir que calcule cuánto es ese elemento de la ecuación a partir de que la TIR sea un determinado número. Bueno, espero que con esto más o menos haya quedado claro todo el tema del van y de la TIR. Son súper importantes de cara a vuestra selectividad porque entran cada año. Aprovechad la oportunidad para dominar estos ejercicios porque es una forma de que aseguréis, en este caso, casi 2,5 puntos de vuestro examen de selectividad.